Bienvenidos al podcast Latino Academia y Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es doctor médico y es también escritor. Estamos con Walter Lingán. Él es peruano de Cajamarca y nos va a contar su incursión en la literatura. Él es, por supuesto, viene de otra parte viene de la parte de la medicina, pero nos va a contar cuáles han sido los comienzos en el aspecto literario. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido al podcast Latino Academia y Cultura. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí contento de poder conversar con ustedes. Sí, justamente como dije, ¿cómo fue el comienzo? ¿Tú estudiaste medicina o ya tenías también, cuando eras joven, también una inquietud por la literatura? En verdad no tuve nada que ver con la literatura, nunca pensé ni siquiera escribir un libro. Yeah. Empecé muy joven, claro, a leer, me gustaba mucho la lectura. Y se dice siempre que a través de la lectura uno llega al final por inercia a la escritura. Y yo creo que ese ha sido uno de mis casos, ¿no? ¿Y te acuerdas del primer libro que leíste? Sí, el primer libro que leí fue El lobo estepario, de Hermann Hesse. Y ese libro prácticamente me marcó un poco mi forma de leer. Y más tarde, mucho más tarde, ese libro lo volví a leer. Y por ahí empecé un poco a escribir. Pero lo que también me ayudó a escribir, digamos, son una colección de poesía, una antología que se llamaba Antología de la Poesía del Amor, de Godard. Eran 2 tomos. Realmente no sé cómo llegó a mi casa, pero... ¿Pero llegaron en Cajamarca o ya estabas en Lima? No, yo estaba ya en Lima. Ok. Entonces, a través de eso empecé a escribir algunas cositas pequeñas. Sobre todo, yo copiaba los poemas en forma de prosa y los pasaba a mis amigos. Ellos creían que eran cartas de amor que yo estaba haciendo a las chicas. Pero no sabían de que era simplemente una copia de los poemas. De Becker, de un montón de Rubén Darío, de muchos escritores que para mí también en esa época eran ciertamente desconocidos, porque no conocía a todos. Ok, en esos tiempos, por ejemplo, ya escribías un poco, pero de ahí lo dejaste un poco por la universidad, porque estudiaste tú en Perú y en Alemania también, ¿o? Sí, claro, yo leía, siempre seguí leyendo, pero escribía muy poco, casi nada, de vez en cuando algunas cosas. En la universidad, claro, el tiempo uno se dedica a estudiar. En Alemania tenía ciertamente un poquito más de tiempo y también empecé a seguir leyendo y también ahí empecé seriamente, digamos, a escribir, pero sin pensar en publicar, solamente como una especie de entretenimiento, como algo que a mí me gustaba hacerlo. Que más o menos para ubicarnos, ¿a los cuántos años te viniste a Europa? Estabas viviendo en Lima. En Lima y de ahí viniste a Alemania. ¿Qué parte de Alemania? Vine justamente a Nordrhein-Westfalen, a la ciudad de Münster. De ahí me cambié a Aachen y terminé en Colonia, donde estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colonia y vine con 26 años. O sea, muchachón. Joven. Y aquí me he envejecido. No, sigue muy joven. Pero cuéntanos, bueno, aparte de la literatura, de medicina, los libros, ¿cuándo comenzó ya a hacer algo más serio esto de la escritura, de escribir? Porque acá tenemos una variedad de libros que has escrito. ¿Y cómo fue este proceso? Bueno, en realidad yo empecé a escribir pequeñas historias, cuentos que se llama, y se lo mandé a algunos concursos, apoyado por algunos amigos que me conocían. Y dijeron, oye, mándalo, está muy bueno, mándalo a un concurso. Y sí, gané algunos de ellos, incluso logré el 3er puesto en uno de los concursos de caretas, de las 1000 palabras, y otros en España, en Francia, en Alemania mismo. O eso ya fue la idea de que puedo quizás escribir algo más, reunir las historias e intentar publicarlo como libro. ¿Y todo esto durante el tiempo que estabas trabajando ya o lo hacías? Sí, era como un hobby para ti. No, durante el tiempo que yo trabajaba. Nunca dejé de trabajar y tampoco desde esa época tampoco dejé de escribir. Seguí escribiendo, pero no se publicaron mis cuentos los primeros libros, sino se publicó una novela que habla de la historia de una señora del norte del Perú que se llamó Por un puñadito de sal. Esa fue la primera novela que se publicó. Por un puñadito de sal. En 1993, me parece, que ya no recuerdo mucho. Y el libro de cuentos que yo lo venía preparando
recién se publicó en el 2001, me parece. Recién se empieza a publicar libro de cuentos. Antes de eso, un libro de cuentos de la migración se publicó en España. Ok, y este primer libro que publicaste, novelas, El puñadito de sal, ¿cómo fue el proceso creativo? La mayoría de tus libros siempre trata también de algunas situaciones que han pasado en tu futuro, en el Perú, o ¿cómo es el proceso creativo de la escritura? Esa novela fue más que todo la vida de una señora que yo la conocí, y conversando con ella y con sus parientes, simplemente fui anotando su trayectoria de vida que tuvo. Ella vivió hasta los 104 años. Entonces, me pareció interesante su historia y la escribí. Y eso fue resultado por un puñadito de sal. Después las otras historias son más historias de la migración. El mundo entre Europa, Perú o Latinoamérica. Y los personajes son variados en ese aspecto. O sea, pero en general se basa, aparte de la migración, también muchas vivencias o cuestiones de Latinoamérica y del Perú. Sí, claro. O sea, porque hay muchas cosas que uno no lo puede inventar por completo. Porque, por ejemplo, acá veo un cuy entre alemanes, un título muy interesante, ¿no? Sí, ese es el que me dijiste que se trata de la migración. Sí, esa es la historia que trata de la vida de un estudiante. Viene a Europa, a Alemania, a estudiar, y se encuentra con un mundo totalmente diferente. Esa lucha entre defender su identidad y al mismo tiempo vivir dentro de otra identidad es la constante en ese libro, ¿no? Y claro, el personaje se dedica a observar, a mirar la cultura alemana, el medio social, cultural, y al mismo tiempo extraña, añora el pasado, el país que había abandonado. Eso mezclado con lecturas, libros y libros y más libros. Y como dices, también cada libro tiene un proceso diferente, que siempre vas anotando y de ahí vas a tu casa y lo escribes, o cómo es similar o es diferente el proceso. Es semejante, o sea, siempre voy observando algunas situaciones especiales en la calle, en el trabajo, en diferentes lugares, el mismo contacto con amigos, colegas, compañeros. Todo eso me sirve de material también para escribir. Y aparte también, mi propia experiencia. Claro, pero ¿cómo era para ti escribir? Porque tienes un trabajo de horario completo, ¿no? ¿Lo hacías los fines de semana, en las noches? ¿Cuándo escribías? Yo escribía todos los días, en las noches, fundamentalmente. Después del trabajo, ¿te daba fuerza? Después del trabajo, hasta 1 o 2 de la mañana, me dedicaba a escribir y también a leer. Depende de la situación. A veces leía más que escribía, otra vez escribía más que leía, y había oportunidades que solamente escribía. Y eso lo hago hasta ahora, ¿no? ¿Hasta ahora? Escribo. Y es una rutina ya de... Sí, prácticamente, parte de mi vida. Bueno, y cuéntanos, ¿cuántos libros has escrito hasta el momento? Ya, he perdido la cuenta, al menos son como 12 o 13 libros entre novela y cuento. Claro, y has estado también viajando por Latinoamérica, asistiendo también a eventos de libros, ferias de libros, presentando tus libros, ¿o? Fundamentalmente en Perú. En Perú. Latinoamérica no he viajado, claro, pero más que todo como turista, pero no como escritor. Pero sí, en Perú sí he hecho mucho, he combinado el turismo y al mismo tiempo la presentación del libro. Porque el tema es peruano, fundamentalmente, ¿no? Claro. Y bueno, como dicen, toda obra literaria son como unos niños para ti, ¿no? ¿Cuál de tus libros es de lo cual te ha tomado más esfuerzo o tiene una dedicación especial, un significado especial para ti? Bueno, si se trata de hijos, uno nunca tiene predilección por uno o el otro. Son iguales todos. Todos iguales. Los quieres a todos. Todos los quiero por igual. Además, claro, el trabajo es pesado en todos los casos, ¿no? O sea, uno se enfrenta a una historia y hay que luchar por sacarla adelante. ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Cómo tratas el tema? Entonces, eso es el trabajo que uno tiene que hacer. Bueno, uno siempre dice como padre, ¿no? Hay que querer a todos los hijos, pero bueno, te formulo de otra forma la pregunta. Si tendrías que irte a una isla y tendrías que llevarte 2 libros, ¿cuál te llevarías? De los que has escrito. Yo creo que no llevaría ninguno de los libros que he escrito.
Llevarías otros. Llevaría otros, mucho más interesantes. Ok. Otro para aprender otras cosas más, ¿no? Pues, Qué bueno, qué bueno. Has escrito un último libro, el cual nos convoca hoy también. Va a ser este mes, en abril, el 18. Estás presentando, por supuesto, en cooperación con el Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria, en la librería Tempo Nuevo, ¿no? Estamos a las 7 de la noche. Cuéntanos un poquito de qué se trata este libro para que la gente también vaya un poco sabiendo, ¿vale? de qué se trata el libro, ¿no? Sí, esto se trata de una recreación de la vida de Angélica Mendoza, una señora de Ayacucho, quechua-hablante, que el 2 de julio de 1983 perdió a su hijo prácticamente secuestrado desde su casa en una madrugada. Uh-huh. Y toda su vida, más de 30 y tantos años, se dedicó a buscar o a tratar de encontrar con vida a su hijo. Y a las finales ella ya decía que buscaba a su hijo para darle su cultura, porque ya las noticias cada vez eran más alarmantes y preocupantes, porque casi todos los detenidos, desaparecidos, no volvieron a aparecer con vida y se encontró muchos cadáveres en diferentes lugares de Ayacucho. En plena violencia política, en los años 80, ¿no? Que empieza en los años 80, su hijo fue secuestrado en 1983. Y desde esa época ella buscó al hijo. Entonces yo trato de recrear la historia de ella, primero porque había escuchado las noticias sobre su lucha, sobre su trabajo que ella venía haciendo, porque reunió también a las mujeres con familiares desaparecidos, y una asociación que se llamó Anfacet. Y el detonante de la historia surge cuando ella es invitada por el presidente Richard Weizsäcker de Alemania, y ella se reúne también con algunos peruanos, y ahí conversamos con ella. Entonces, eso fue prácticamente el detonante para mí preocuparme y decir, bueno, esa señora es interesante para que se conozca su historia más allá solamente del ámbito ayacuchano. Claro. Aunque ya era conocida a nivel nacional, de alguna forma a nivel internacional también fue siendo ya conocida poco a poco en los años 90. Luego yo fui a Ayacucho con la idea de conversar con sus familiares, con sus hijos o hijas, y ahí ya averiguar o conversar sobre algunas cosas mucho más personales, más, digamos, de casa, ¿no? Yeah. Y eso es lo que hice, y después de eso me senté un poco a juntar todas esas historias, tanto lo que había en la Comisión de la Verdad, lo que había en los periódicos, revistas. O sea, es la historia no solo personal, sino también tiene un trasfondo político y social sobre la época del terrorismo en el Perú. Sí, yo incluso he hecho una contextualización de la historia, o sea, voy contando la historia de ella, pero al mismo tiempo también estoy contando la historia del Perú en esos años, sobre todo centrado en Ayacucho y algunas otras zonas o regiones de Perú. Claro, tú estabas también en ese tiempo, ¿no? En la época del terrorismo, ¿o ya estabas por Alemania? No, yo ya estaba en Alemania. En la época del terrorismo. El terrorismo yo lo he vivido ya desde el extranjero. O sea, no he vivido en carne propia las atrocidades de lo que había sucedido en aquellos años. Ok, ¿y cómo fue encontrarte con este tema ahí cuando fuiste a Ayacucho? Mira, como digo yo, el tema ya lo conocía desde mucho antes, de los 80, 82, ya lo conocía, me interesó mucho, incluso trabajaba en algunas asociaciones de derechos humanos en Alemania, pero cuando tú lees las historias ya en la Comisión de la Verdad, son estremecedoras. Cuando tú conversas con las señoras que trabajaron con la señora Angélica Mendoza, te das cuenta que el mundo que nosotros vivimos pues, es un mundo de privilegios, y ellos están abandonados a todo. No hay justicia, hay humillación, hay abuso de toda clase. Entonces, yo realmente me sentí escribiendo el libro muy chocado con las historias que ellos contaban, la increíble crueldad del ser humano, sea cual fuese, desde el Estado y también de los terroristas, ¿no? Exacto. Lo que dicen el terrorismo de Estado y el terrorismo del Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Entonces, esto es realmente atroz para una persona, y sobre todo para las personas que vivimos en Europa,
y que tenemos una mentalidad democrática, de bienestar, de solidaridad, ¿no? Entonces, ok. Entonces fue un poco chocante estar ahí, bueno, con las personas que vivieron en realidad este horror, ¿no? exacto. Fue muy duro. Pero bueno, vamos a la presentación que tenemos pronto, el 18 de abril. Van a estar también algunos invitados. Si quieres, de repente puedes decir quiénes van a estar presentando el libro también, de tu libro. Bueno, en esta oportunidad voy a contar con la presencia del editor, Jaime Vázquez, que viaja exclusivamente para hacer esta pequeña gira que lo hacemos por 2 países. Quizás lleguemos también a España. Y el presentador pues va a ser Julio Mendívil, que ha leído el libro, o por lo menos el manuscrito, y va a ser el que va a dar las palabras, digamos, de una explicación por la historia. Es profesor también. Profesor aquí de una musicología aquí en la Universidad de Viena, ¿no? Exacto, y ha escrito también algunos libros. Ojalá que lo tengamos pronto también para conversar de sus obras. Sí, ha escrito un libro de poesía últimamente, o sea, sería bueno también hablar con él en algún momento. Exacto, definitivamente. Bueno, nos ha alegrado estar contigo, la variedad de libros que tienes, y me llamaron Haché. Tenemos Mis Flores Negras y Otras Indecencias. Me gusta el título. Coco Shiham. ¿Tiene que ver algo de una historia de la selva o sí. no? A Medianoche en la Eternidad. Tenemos Mi Corazón Simplificado. Piensa en tu sexo. Bueno, también un tema muy interesante. Y este libro que me habías regalado, te agradezco mucho. Está todavía firmado y todo. Y bueno, de repente unas últimas palabras a nuestro público, de repente también a los jóvenes latinoamericanos, escritores que también tienen de repente un background como tú, que están por aquí, latinos y que quieren también incursar en la literatura, ¿no? Bueno, yo les invito a ellos a participar en todos los eventos, actividades que hay culturales acá, y quizás algún momento también podemos coordinar, conversar con ellos, hacer, digamos, un ciclo de lecturas o talleres, ¿no? O talleres latinoamericanos de literatura, porque hay público interesado. O sea, hay también mucho público austriaco que desea aprender el español, por ejemplo, se interesa por la cultura, por la literatura latinoamericana. Entonces, yo creo que hay un terreno fértil para poder trabajar en conjunto. Ok, ¿y has pensado también escribir en alemán o todo está en español nada más? Bueno, hasta el momento está todo escrito en español porque yo juego mucho con el idioma, ¿no? El humor y el idioma para mí es jugar a la hora de escribir. Entonces, para escribir en alemán habría que manejar muy bien el idioma, ¿no? Entonces, y es una lucha constante. Incluso escribir en castellano ya para mí es una lucha. Entonces, y escribir en alemán sería otro asunto mucho más complicado todavía. Perfecto. Entonces, los invitamos nuevamente. ¿Quieres decirle la fecha, la hora? Sí, los espero el 18 de abril a las 7 de la noche en la librería Tiempo Nuevo, y ahí seguiremos conversando sobre literatura y sobre todo sobre la vida de Angélica Mendoza. Exacto. Los esperamos. Estaremos ahí presentando el libro. Con gusto tenerlo con nosotros y será hasta la próxima. Vendrás para el próximo libro. Bueno, espero que sea pronto. Listo, mi estimado. Muchas gracias. Gracias hasta a la ustedes próxima. Y hasta la próxima. Adiós.